Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, único merecedor de toda gloria, honra, alabanza, exaltación, adoración, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata desde Dallas, Texas. Y te doy una bienvenida nuevamente a una nueva enseñanza que te voy a dar, cumpliendo así la comisión, el propósito y el llamamiento que nuestro amado Señor Jesucristo hizo a mi vida, que es edificar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza bíblica, hermenéutica, conforme la santa y divina escritura en el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque solo hay uno, pero hay muchos falsos. Y hoy vamos a ver por qué esta clase es una de las fundamentales en lo que tenemos que ver con los aspectos hermenéuticos. Y tú, como estudiante de la Biblia, tienes que entender lo que es el propósito y el contexto. Todo libro de los 66 libros en el canon de la Biblia fueron escritos con un propósito específico y un contexto específico. Cada uno de los autores tuvo ese propósito específico y un contexto específico, pero especial el autor divino, que es el Espíritu Santo, que Dios tiene un propósito específico y un contexto específico también. Así que de esa manera vamos a ver esta enseñanza del día de hoy y vamos a entrar ya en materia y vamos a entrar ya en contexto, porque hay mucho que abordar. Así que la semana pasada estuvimos hablando 3 semanas de los géneros. Hoy voy a hablar de lo que es y te voy a enseñar sobre lo que es las 2 herramientas principales que tenemos en el estudio de la Biblia. Nuestras 2 herramientas para ayudarnos a evitar el uso incorrecto de las escrituras son, primero, el propósito del autor y segundo, el contexto. Tenemos que entender cuál es el propósito específico del autor humano, estoy hablando, porque el autor divino es uno y es el mismo propósito. Pero cada uno de los autores humanos tuvieron un propósito específico al escribir cada uno de sus libros o sus epístolas. Y luego tenemos que entender cuál es el contexto que tenían cada uno de esos autores humanos que estoy hablando. Así que vamos a ver estas 2 herramientas. La primera herramienta es el propósito del autor. ¿Por qué el autor lo escribió? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y la segunda, ¿cuál es el contexto? Cuando nosotros analizamos y estudiamos cada uno de los 66 libros o epístolas en el canon bíblico, tenemos que abordar estos temas y hacernos esas 2 preguntas fundamentales. ¿Por qué el autor lo escribió? Y segundo, ¿cuál es el contexto? Conocer el propósito y el contexto de un versículo o de un pasaje te ayudará a entender tu Biblia correctamente y evitará que cometas alguno de los errores que acabamos de mencionar. El número 1 es el propósito del autor. Y aquí voy a abordar mucho porque es el más importante. Entonces, empecemos con nuestra primera herramienta, el propósito del autor. Cada libro de la Biblia fue escrito con un propósito específico en mente. Deberíamos interpretar, esa es la hermenéutica, cada parte de un libro a la luz de este propósito. Ahora, esto para la mentalidad posmoderna no tiene sentido. Los posmodernistas dirían que puedes imponer el significado que quieres a un texto, que la intención original del autor es en realidad irrelevante. Pero el problema es, con este enfoque, cuando llegamos a la Biblia, es que la Biblia es la palabra de Dios, no es la nuestra. Y yo como apologista, aquí es donde sale mi apologética cristiana, como apologista que soy a defender el evangelio, estoy en continua lucha contra estos posmodernistas. Pues estos posmodernistas tienen un propósito específico y es transversar
el significado santo de las santas escrituras del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único objetivo que ellos tienen. Entonces, los postmodernistas, y tú lo puedes ver hoy en día en la televisión, en la radio, muchas iglesias postmodernistas típicamente son estas carismáticas que se conocen como la del evangelio de la prosperidad o el evangelio de la sanidad. Así se conoce. Entonces, estos son los postmodernistas y tenemos muchos nombres. Te los he dado muchos de ellos. Joel Osteen, Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado, y hay un sinnúmero, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, y en fin, hay un sinnúmero de predicadores, tanto famosos como no famosos, que están enviando esta falsa doctrina. Estos son los postmodernistas que dicen que tú y yo y todos nosotros los cristianos podemos darle el propósito que nosotros consideremos necesario. Y eso es absolutamente antibíblico. Eso es incorrecto. Eso es una mentira del mismo infierno, del mismo Satanás. Porque la santa y divina Biblia es palabra de Dios y no palabra de hombre. Y como no es palabra de hombre, yo no le puedo dar ese propósito que yo creo y según los postmodernistas enseñan. Ellos dicen de que tú le puedes imponer el significado que quieres a un texto. Y aquí hay un problema. Esto es un serio problema porque eso los postmodernistas es como un cáncer, como una lacra, como una plaga que Satanás ha introducido en la santa iglesia de nuestro Señor Jesucristo para pervertir, transversar el santo evangelio. Estos postmodernistas, te mencioné algunos nombres, pero hay muchísimos más. Algunos que ni siquiera son tan famosos, que no están en los medios de comunicación, pero están pervirtiendo a la iglesia. Aún muchas iglesias pentecostales están llenas de esta plaga satánica que se llama el postmodernismo. Aún asambleas de Dios. Yo conozco iglesias asambleas de Dios que se han ido de la santidad, que se han ido de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo y han entrado en el postmodernismo. Y tú lo puedes ver en estas iglesias, porque hoy en día ellos, todo el mundo está bien, no reprenden al pecado, la gente llega en short, la gente llega en sandalias, la gente llega como que van a la playa, como pastores que están predicando, como que están en la playa. Pastores que están predicando como que van a un parque, a un centro de diversión con jeans y camisetas y cosas así. Entonces, estas iglesias están cayendo ya en el postmodernismo. Algunos llegan en chores, en chancleta, con sandalias, como que van a la playa, de una manera irreverente de ir a la casa del Señor. Y a nosotros nos critican porque nos llaman legalistas. Pero no es que seamos legalistas, es que sabemos. Si tú vas y te manda a llamar el presidente de tu nación, en el ejemplo de nosotros, si nos manda a llamar el presidente Biden, por ejemplo, que es el actual presidente de nuestro presidente de nuestra nación, nos agrade o no nos agrade la política de él, no importa, Dios pone y quita reyes, dice la Biblia, así que él es el presidente de los Estados Unidos, es nuestro presidente, nos guste o no nos guste, estés o no estés de acuerdo con la política de él, no importa, Dios pone y quita reyes. O el presidente que sea de tu país, por ejemplo, si estás en México, AMLO, por ejemplo, muchos están en desacuerdo con él, muchos no están de acuerdo con él, no importa, Dios lo puso. Dios lo puso. Y sea que tú seas mexicano viviendo en México o eres mexicano viviendo aquí en Estados Unidos y no estás de acuerdo con AMLO, no importa, Dios lo puso. Y él es el presidente de México, te guste o no te guste. Estoy hablando a mis hermanos mexicanos y a mis amigos mexicanos. Entonces, igualmente con el presidente Joe Biden, lo mismo. Él es el presidente, Dios lo puso, Dios pone y quita reyes. Entonces, si te manda a llamar una audiencia el presidente Joe Biden aquí en los Estados Unidos o AMLO allá en México, que se le conoce con las siglas, cariñosamente por supuesto, tú irías en chancleta
o si eres ruso y te manda a llamar Putin, o si eres nicaragüense y te manda a llamar Daniel Ortega, o si eres venezolano y te manda a llamar Maduro, o si eres de la China y te manda a llamar Jinping, en fin, no importa, tú irías de esa manera. Y yo creo que ninguno iría. Ninguno de nosotros, aunque no estemos de acuerdo con la política de ese presidente, ninguno de nosotros iríamos en chancletas, en chores, con una fachada que es vergonzoso. Pues imagínate cuánto más cuando venimos a la presencia de Dios. Cómo vamos a ir de una manera deshonrosa, como que Dios es cualquier cosa. Si no lo hacemos delante de un rey, delante de un presidente, mucho menos del Dios soberano y eterno, del Dios del universo y el juez de todo el universo, del único y soberano Dios. Entonces estos postmodernistas tú los vas a conocer de esa manera, de la manera en que visten, y por sus frutos los conoceréis. Esos son los frutos que ellos andan mostrando, de no santidad, de irreverencia, de que todo es ahora igual que el mundo, y han pervertido el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo con esas prácticas mundanas. Y mi Biblia dice, yo no sé la tuya, pero Santiago dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos y los mundanos? Es la santidad. Entonces, cuando yo miro una iglesia que está llena de gente, que está en chor, chancletas, con camisetas así, eso deja mucho que pensar e inmediatamente yo ya sé que estoy en una iglesia postmodernista, aunque sea pentecostal. Aún yo conozco asambleas de Dios que están cayendo en el postmodernismo, y ahora los mismos pastores andan de esa manera vestida, de una manera irreverente. Yo no digo que tienes que andar traje y corbata como lo ando yo, pero yo creo que no puedes ir a la casa de Dios de una manera irreverente. Yo creo que tienes que ir a la presencia de Dios con la mejor manera que tú lo puedes examinar y mostrarte delante de él. Por eso te pongo la analogía: si el presidente de tu país te manda a llamar, si tú irías desastrosamente. En primer lugar, no tendrías acceso, y en segundo lugar, tú mismo no irías, querías ir de una manera diferente. Entonces, los posmodernistas enseñan de que la persona puede imponer el significado que quiere a un texto. Y por eso hay tantos errores bíblicos dentro de la Biblia. Por eso es que la gente lee a su manera, interpreta a su manera. El problema es que no es tu palabra para que tú le des el significado que tú quieras. Es la palabra santa, eterna, bendita, poderosa de Dios Todopoderoso, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por ende, yo y tú y nadie le puede poner el propósito que se me dé la gana, sino el que el autor divino ha ordenado, que es Dios, y luego el autor humano que fue usado, inspirado por el Espíritu Santo para escribir esa Sagrada Escritura. Entonces, cuando vemos a los posmodernistas, y aquí sale una vez más mi apologética cristiana, como apologista que soy, tengo que estar en contra, rechazando todas esas mentiras de Satanás, mentiras del diablo, mentiras del mundo, de estos pastores, ministros de Satanás, iglesias de Satanás, porque Satanás tiene su propia iglesia, para que tú sepas, y tiene a estos pastores, son pastores, pero son pastores de Satanás. Por eso, un día le dirán al Señor: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, e hicimos muchas obras en tu nombre. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No les está hablando a los inconversos, les está hablando a esos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que eso es una mentira del diablo. No existen los apóstoles. Ya terminó. Pablo fue el último y Juan fue el último en morir. Así que desde que murió el apóstol Juan, ninguno más hay. Y desde que el Señor llamó al apóstol Pablo, ninguno más hay. Eso es una mentira del mismo diablo. Porque se requerían 3 requisitos para ser apóstol. 1,
haber sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. 2, haber caminado con el Señor Jesucristo, quiero decir en la carne. Y 3, haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Ninguno de estos falsos apóstoles cumple esos 3 requisitos. Por ende, todos son mentirosos, mentira del diablo, hijos de Satanás que están mintiendo. Por eso no existen los apóstoles, no existen. Así que cuando te dicen que Efesios 4:11 habla de los 5, pero estaban vivos todos. Cuando el apóstol Pablo escribe Efesios y escribe Efesios, 4:11, y el apóstol Pablo escribe y menciona los 5 liderazgos del ministerio, habla los apóstoles porque todos estaban vivos, no habían sido martirizados todavía. ¿Okay? Entonces ellos usan y cambian, toman fuera de contexto el texto de la carta del apóstol Pablo a Efesios capítulo 4 versículo 11 y dicen que por eso sí hay apóstoles, lo cual es una mentira del diablo porque ya no lo hay. Entonces no le podemos dar el propósito que me dé la gana, que se me antoje, el que más me gusta, el que más me plazca, por eso el principio hermenéutico dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces muchas veces agarramos eso y lo hacemos un pretexto porque saco el texto fuera de contexto. Observemos algunos pasajes para ver cómo describir el propósito del autor. Vamos a comenzar primeramente con lo que es la intención del autor, ya sea si es fácil, a veces es fácil, a veces no es fácil detectar. Vamos al Evangelio, por ejemplo, capítulo 20, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30. Juan 20, del 30 al 31, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿por qué Juan escribió el libro de Juan, por ejemplo? Ok. Él no podría ser más explícito sobre el propósito al escribirlo. Cuando estudias el libro de Juan, necesitas entonces tener en mente este propósito. Es la razón por la que Juan es tan explícito sobre quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y el apóstol Juan escribe para darnos seguridad que cuando tú y yo y toda la gente, todo el ser humano cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna en Él. Ese es el propósito. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a otro pasaje. Vamos ahora ahí mismo, Juan capítulo 6, versículo 60. Jesús acaba de alimentar a los 5,000 hombres, no incluía mujeres, no incluía niños. Muchos eruditos creen que habían más de 35,000 personas. Algunos creen que habían hasta 50,000. Yo creo que tal vez 35,000 sea un número más apropiado. ¿Por qué? Porque siempre hay más mujeres que hombres y lógicamente en el Medio Oriente, pues las familias tienen más de un hijo. ¿Okay? Entonces, cuando tú sumas 5,000 hombres, la Biblia es clara, es específica, dicen que alimentó a 5,000 hombres, pero había mujeres y había niños. Se cree de que habían 35,000 personas. En realidad, la Escritura nos muestra de que él alimentó a 5,000 hombres, pero no se habla de las mujeres, no se habla de los niños. Por ende, el total de todas las personas que el Señor alimentó no fueron 5,000, sino aproximadamente unas 35,000 personas, incluyendo mujeres y niños. Hay siempre más mujeres que hombres y siempre cada mujer en el Medio Oriente tiene 3, 4 niños, por lo menos, a veces 5. Entonces, cuando tú sumas todo eso, se cree de que habían 35,000 personas fueron las que el Señor Jesucristo alimentó. Entonces, aquí el Señor acaba de alimentar a estas 35,000 personas. 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, total 35,000 aproximadamente, tal vez más. ¿Ok? Pero mira lo que pasa ahora. Ahora el Señor les dice, y luego le dijo a la gente que ellos necesitaban comer de su carne el pan del cielo. Ok, aquí tenemos un problema. Cuando el Señor Jesucristo dice esto, en el momento que Él dice eso, nace lo que se llama la teoría del canibalismo. Y se nos ha acusado desde ese día hasta el día de hoy a los cristianos, a los hombres y mujeres, ya sea judíos creyentes en Jesucristo o gentil. Un pastor una vez, este pastor anda bien equivocado. Este pastor no le gusta que le llamen gentil, pero el problema es que si tú no eres judío, tú eres gentil. La Biblia habla de dos, ¿eres judío o eres gentil? Entonces, él cree que porque ya vino a Jesucristo, él ya no es gentil. Y está totalmente equivocado este pastor. Este pastor tiene demasiada ignorancia, ¿ok? Todo hombre, toda mujer que no es judío,
ya sea de nacimiento o porque lo eligió ser en conversión, es gentil. Gentil significa extranjero, o sea, fuera de la promesa abrahámica. Entonces dice, no, porque somos Israel espiritual, pero en la carne eres gentil todavía. En el espíritu no, pero en la carne sí. Entonces este pastor tiene ese problema, tiene demasiada ignorancia este pastor. Y él alega de que porque él ya es cristiano, ya no es un gentil. Y yo le dije, ¿y cuándo usted se convirtió en judío? Porque obviamente usted no es hijo de judía, de una madre judía. Y son dos requisitos para ser judío: haber nacido de una madre judía o haber elegido y haber pasado el proceso de conversión con rabinos, que incluye un Beit Din, que significa una corte judaica, en donde tiene que ir la persona, someterse a una corte después de largos años de estudios, y al final se le hace una exhaustiva examinación, tiene que hacer muchos requisitos, tiene que estudiar. Lo que más se hace en el judaísmo es estudiar. En el judaísmo no hay ignorancia. En el cristianismo abunda la ignorancia. En el judaísmo no hay. Como te dije la semana pasada, este mismo pastor, que es muy ignorante por cierto, me corrió de su iglesia porque dice que yo ofendo a él y a su congregación porque sé mucho. Entonces, si yo lo ofendo porque sé mucho, quiere decir que él es un ignorante y no sabe nada. Entonces Dios me mandó para edificar a la iglesia, y el problema es que como yo lo corregí varias veces, porque él dijo muchas cosas que no eran bíblicas, y yo lo corregí, entonces lógicamente se molestó conmigo. Entonces, según él, mucha gente dice de que fueron a quejarse, a decirle que se sentían incómodos porque yo los hacía sentir como basura. No, hermano, cuando tú eres ignorante porque tú elegiste ser. Dios nos ha dado educación a todos, y créeme que si tú le pides educación a Dios, Dios te la va a dar. Santiago dice que si tú le pides sabiduría, Él te la va a dar libre y sin reproche. Cuando tú le pides a Dios conocimiento, estudio, Dios te la va a dar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La voluntad de Dios no es que la gente, su pueblo en este caso, no es que su pueblo, su iglesia, viva en ignorancia. La voluntad de Dios es que tú y yo vivamos en conocimiento y en revelación. Pero no hay revelación sin conocimiento. Tenemos que tener conocimiento primero y luego Dios nos va revelando más. Entonces, yo te quiero explicar esto porque hay un problema. Y es que la iglesia, lamentablemente la iglesia, y ese es un problema que yo tengo. Yo amo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo la amo. Es su novia. Y pronto será su esposa. Y yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte de esa sagrada iglesia. Pero yo soy judío. Y como judío hay muchas cosas que yo no puedo tolerar. ¿Por qué? Porque es ignorancia. Y aquí donde nosotros los judíos nos diferenciamos de ustedes los gentiles, porque nosotros los judíos estudiamos muchísimo. El judío se nos conoce como la gente del libro, gente del libro que siempre estamos estudiando. ¿Cuál es el libro? La Torá. Ese es el libro, la Sagrada Torá, y la Tanakh, que es la Biblia hebrea. Entonces todos judíos sabemos. Y cuando venimos al conocimiento, porque Jesucristo se nos reveló, no porque nos evangelizaron. Ningún judío se convierte por evangelización. Los judíos nos convertimos por revelación directa del Señor Jesucristo, como lo hizo con el apóstol Pablo y como lo ha hecho con muchos, incluyéndome a mí, a través de estos casi 2000 años. Es la manera en que los judíos creemos en Él, no por evangelización. Por eso yo digo, a un judío no hay que evangelizarlo, porque a menos que el Señor se le revele verdaderamente a él de manera, o a ella de manera individualizada, personal, no importa todos los esfuerzos de evangelización. La evangelización son para los gentiles, no para los judíos. Un día Él se nos va a revelar como nación en todo, según Zacarías capítulo 13, pero Él lo va a hacer directamente. Él escondió su rostro de nosotros, Israel, para salvar a ustedes los gentiles. Pero un día Él se nos va a revelar su rostro y lo vamos a reconocer. Entonces, no caigas en esa ignorancia. Entonces, el problema es que en la iglesia muchos hermanos quieren interpretar la Biblia a la manera que ellos quieren. Y eso es un grave problema. Porque no es tu palabra. Es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, la tenemos que interpretar de la manera que Dios dice. Esto no es Burger King a tu manera. Muchos cristianos agarran la Biblia a mi manera. Muchos cristianos quieren interpretar la divina y santa escritura como cuando van a Burger King, a mi manera. Esto no es a mi manera. Esto es a la manera de Dios. Y cuando tú y yo hermenéuticamente interpretamos, que es lo que significa la palabra hermenéutica, las sagradas escrituras, la tenemos que interpretar como Dios dice, no como yo creo, no como se me antojó la gana, sino como verdaderamente el propósito de Dios lo dice.
Entonces, ese es un gran problema que existe en la iglesia, porque vamos a ser sinceros, mis amados. Lamentablemente, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la gran mayoría de mis hermanos cristianos son personas con un bajo nivel de escolaridad. ¿Esa es la realidad? Esa es la realidad. Los judíos, por eso nos reímos de los cristianos. Cuando yo era judío, por ejemplo, y no creía, bueno, siempre soy judío, pero quiero decir, cuando era un judío no creyente en nuestro Señor Jesucristo, yo me reía de los cristianos y decía que eran un montón de ignorantes. Pues miremos a los primeros apóstoles que el Señor Jesucristo llamó. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan, Felipe, Andrés, pescadores, Mateo, colector de impuestos. Todos eran ignorantes. Conocían la ley porque todo niño judío se le enseña, pero no estudiaron después. Eran del vulgo. Cuando tú lees Hechos capítulo 4, dicen que el Senedrín y toda la corte de lo que pondría siendo como la Corte Suprema de Justicia hoy en día aquí en los Estados Unidos, toda esa Corte Suprema de Justicia judaica era el Senedrín. Se maravillaron de ver que tanto Pedro como Juan, hombres del vulgo, pero lo reconocieron que habían caminado con el Señor Jesucristo. Pero esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, por eso el Señor tuvo que llamar a un Pablo. El Señor tuvo que llamar a un Pablo. Agarró, llamó a 12 hombres, uno se eliminó él mismo, quedaron 11. Los apóstoles después echaron suerte sobre Matías. Matías viene, no se sabe más. Después de ese versículo no se sabe más qué pasó con Matías. Nunca escribió nada, nunca se supo nada, no se sabe. Entonces sabemos de que los hombres se equivocan al elegir hombres. Pero el quien verdaderamente repuso a Judas Iscariote fue el apóstol Pablo, escogido por el Señor Jesucristo mismo. Por esa razón, él cumple el requisito de ser llamado un apóstol, porque fue llamado directamente por el Señor Jesucristo en forma glorificada ya, y no en su carne, pero cumplió ese propósito. Y los hombres, los 11, a pesar que oraron, a pesar que ayunaron, echaron suerte y escogieron a Matías, pero no lo escogió el Espíritu Santo. De ninguna manera habló el Espíritu Santo, hablaron ellos. Por eso no se sabe qué pasó después de ese día con Matías. No fue relevante, su ministerio no impactó a nadie, no se sabe nada, no se supo nada después de ese día, no, ni antes ni después, no se sabe más nada. Entonces, en este caso, el Señor tuvo que llamar a un Pablo. ¿Por qué? Porque había mucha ignorancia en la iglesia. Entonces, el Señor tuvo que llamar a Pablo, a un doctor de la ley, a un fariseo de fariseo, a un hombre que conocía toda la ley de Dios y que era celoso de Dios. Y en su ignorancia él creía que estaba sirviendo a Dios hasta que el Señor Jesucristo se le reveló. Y no solamente ahí, cuando leemos el libro de los Hechos, luego en el capítulo 19, el Espíritu Santo manda a Apolos. Apolos era un judío, un varón de Alejandría, de Egipto, que era poderoso en las escrituras, era elocuente, pero la Biblia dice que era un judío, poderoso en las escrituras. Entonces el Espíritu Santo llama al apóstol Pablo y después, unos años más tarde, envía al Apolos, que no era apóstol, pero trabajó con el apóstol Pablo y fue de gran bendición para la obra, según dice Hechos capítulo 19. Entonces, lamentablemente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, está llena de gente con un muy bajo nivel de escolaridad. Y no solamente me refiero a nivel académico, sino también a nivel bíblico, teológico. Esa es la realidad. Entonces han interpretado las escrituras a como le dan la gana. Y como siempre están estos postmodernistas falsos, diciendo de que tú puedes darle el propósito que tú quieras, entonces la gente cree eso y la gente por eso se equivoca y toman el texto fuera de contexto y lo ocupan de pretexto. Como aquella hermana que te dije, aquella hermana viuda que creía que el Señor le había dicho que él era su esposo. Y me usaba el mismo Isaías capítulo 54, y ahí mismo en el capítulo 54 de Isaías, versículo 5, dice bien claro que el Señor ya está casado. Él se casó con Israel, el Señor no es adúltero, el Señor tampoco es bígamo. Por esa razón, él no se puede casar ni con ella ni con ninguna hermana. Y después de eso, varias hermanas me han llamado, han hablado conmigo, me han mandado mensajes y me han dicho: doctor Goldman, es cierto, yo también decía eso, de que yo, porque cuando me divorcié, o porque quedé siempre soltera, o soy madre soltera, o porque aún algunas otras vidas me dijeron, siempre había dicho de que Dios era mi esposo, pero gracias por corregirme a través de las escrituras, porque ahora me doy cuenta que estaba en pecado, llamando a Dios adúltero y a un bígamo.
Entonces, por eso es que tú no puedes agarrar las escrituras y ponerle el propósito que a ti se te dé la gana, como dicen estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos ministros del postmodernismo, porque el propósito es el de Dios. Te repito, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las santas escrituras, no es como ir a Burger King, que tú lo vas a poner, pónmele aquí, pónmele allá, quítamele esto, y lo vas a agarrar a tu manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y eso quiero que se te quede bien claro. Y también quiero que te quede bien claro que tú no puedes ser un ignorante. Tú tienes que estudiar, tú tienes que aprender, tú tienes que crecer, porque la manera que tú vas a crecer hasta llegar al tamaño del varón perfecto es a través del conocimiento, del estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos santifica y nos hace crecer hasta llegar a alcanzar el tamaño del varón perfecto, que es nuestro amado, bendito, glorioso Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Mi alma alaba su bendito nombre. Entonces, no podemos caer en esa mentira del diablo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en Juan 6:60, cuando el Señor alimenta a estos 35,000 personas, 5,000 hombres, mujeres y niños, 35,000 por todo, el Señor inmediatamente les dice que necesitan comer de su carne, que es el pan del cielo. Entonces, ese día nació lo que se conoce como el canibalismo. Y por casi 2000 años se nos ha acusado a los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos caníbales. Así nos han criticado. Entonces, el diablo ha metido esa mentira y ha dicho de que nosotros somos caníbales porque comemos carne de hombre. En este caso, la carne de Jesús. Pero no fue lo que el Señor dijo. Entonces, imagínate, ahí es cuando tenemos que tener cuidado, porque si lo vemos en el contexto como está verdaderamente, podemos estar de acuerdo, es decir, eso es canibalismo. Y en la ley judaica no podemos comer carne. Aún la carne de res tiene que ser cortada de cierta manera para evitar el sangrado. En primer lugar, para que el animal, la res, no tenga sufrimiento. Nosotros lo tenemos que cortar a la res, aún tapándole los ojos para que ella no viera, para que no tuviera temor, porque Dios ama a los animales, Dios cuida su creación. Y segundo, la teníamos que cortar en una área específica donde no le causara dolor. Y tercero, teníamos que dejar que toda la sangre se drenara para que la sangre no fuera con la carne. Y cuarto, la teníamos que asar y reasar hasta que estuviera asada completamente y no hubiera ningún indicador de sangre, por dos razones. Primero, porque la vida está en la sangre, dicen las escrituras. Y segundo, muy bien sabemos, y la ciencia lo ha comprobado hoy en día, que cuando la carne está casi cruda, las bacterias están vivas, pero cuando asas la carne, matas a todas las bacterias. Entonces Dios, cuidándonos a nosotros, nos da esa manera, y por eso los judíos comemos de una manera muy diferente a los gentiles, que comen cerdo, comen cualquier cosa, comen camarones, comen aquí, que son desperdicios. Yo siempre le he preguntado a los cristianos, ¿tú sabes lo que es un camarón? En realidad un camarón es el vacuum cleaner o la aspiradora del océano. Los camarones, ellos se comen todas las heces o los excrementos de los peces y de todos los animales que están ahí. Eso es lo que ellos comen. ¿Tú sabes lo que es los cerdos? Los cerdos, porquería es lo que ellos comen. Entonces, por eso el Señor, cuidando de este templo, que es su templo, nos mandó a nosotros los judíos leyes específicas de no comer todas esas cosas que son porquerías del diablo. Y no es que Dios las ha santificado, porque Dios no se contradice en su palabra. Dios no ha santificado a ninguno de esos animales, para que tú sepas. Yo he escuchado pastores que dicen, no, porque ya Dios santificó toda la comida. Eso es mentira del diablo. Dios no la ha santificado, ¿ok? Dios no ha santificado los cerdos, no ha santificado los camarones, no ha santificado las conchas, no ha santificado a los como le llaman, a los cangrejos, y en fin, a un montón de animales que el Señor nos ha prohibido. No los ha santificado, porque Dios nunca va a ir contra su propia palabra. Si ya Dios dijo que esos son animales inmundos, ahora no va a decir, ni Jesucristo va a decir que ya no lo son, porque entonces invalidaría la palabra de Dios, y eso es una mentira del mismísimo diablo y del mismísimo infierno. Así que no le crea. Entonces tenemos que tener en contexto de que el propósito de la palabra de Dios es el autor divino, en primer lugar, y en segundo lugar es el autor humano que escribió. Todos ellos tenían un propósito específico, y tú y yo no somos nadie, no tenemos ninguna autoridad de Dios para darle el propósito que me dé la gana o el que se me antoje, porque es el que más me conviene o porque es el que más me gusta. De hecho,
Esa es una advertencia que nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de que en los últimos tiempos se amontonarán hombres con picazón de oído, con comezón de oído, van a querer escuchar lo que ellos quieren y se levantarán falsos maestros que vienen a enseñar doctrinas de demonios, dice la Biblia, doctrinas de demonios. Y estos son los tiempos en que nosotros estamos, porque estos son los últimos tiempos ya, mis amados. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos la palabra santa, bendita del Señor. Entonces aquí nació el concepto que se llama como el canibalismo, que los cristianos, porque comíamos la carne del Cristo y tomábamos la sangre de Él. Se nos acusaba hasta incluso de ser vampiros y caníbales, porque comíamos la carne de un hombre y tomábamos la sangre de un hombre. Entonces, canibalismo en comer la carne y vampiros por tomar sangre. Entonces, eso es una mentira del diablo, tú y yo lo sabemos, pero aquí mucha gente se ofendió. Y mira lo que pasó ese día. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estos son los discípulos hablando, estos no eran la gente que estaban comiendo. Estos son los discípulos, los 12. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. ¿Qué pues si dieres al Hijo del Hombre subir donde estaba antes primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, por esa razón, la santa y divina palabra sabemos que es palabra de Dios, porque son espíritus y dan vida. La palabra de Jesucristo, nuestro Señor, y la palabra de Dios son espíritu y nos dan vida. Entonces, sus mismos discípulos, ¿por qué? Porque en el judaísmo, lógicamente, eso está prohibido. ¿Ok? Entonces, los discípulos todavía no habían entendido, estaban muy confundidos todavía, no entendían, no habían recibido la revelación, sino hasta el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, que los transformó a todos y cada uno de ellos. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y no caer en el legalismo tampoco, porque el legalismo no es de Dios tampoco es el posmodernismo. Entonces tenemos que tener cierto balance y mantener la sana doctrina como el Señor las enseña. Ahora miremos otro ejemplo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan se conoce por llamar al Señor Jesucristo el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí, ¿cuál es el propósito que Juan escribe en la primera carta? Bueno, el propósito es bien simple: que los creyentes tengan seguridad en Jesucristo. Tú y yo, cuando le entregamos nuestra vida y aceptamos el señorío de nuestro Señor Jesucristo, el señorío significa que vamos a hacer todo lo que Él diga, nos guste o no nos guste. Vamos a hacer todo lo que Él nos diga, estoy o no esté de acuerdo. Vamos a hacer todo lo que Él diga, sea algo que yo apruebo o no apruebo. Voy a hacer y a obedecer y a cumplir todo lo que Jesucristo, mi amado Señor, diga, aunque esté en contra de mis estándares. Eso significa aceptar el señorío de Jesucristo. Entonces, cuando tú aceptas el señorío de Jesucristo, tú haces todo lo que Él te dijo y lo que te seguirá diciendo, aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo, aunque vaya contra tus principios. Eso significa aceptar el señorío de Jesucristo. Y cuando tú y yo y cualquier hombre, cualquier mujer acepta el señorío de Jesucristo, es verdaderamente salvo. No es creer en Él. Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No es creer en Jesucristo, es aceptar su señorío y decirle, ya no mi voluntad, sino tu santa voluntad, Señor. Y lo que tú me digas, eso haré. Cuando me lo digas, cómo me lo digas, dónde me lo digas, y no importa por qué me lo digas, eso haré. Aunque vaya en contra de lo que yo quiero, en contra de lo que me guste, en contra de lo que yo creo que es correcto, si tú lo dices, yo lo haré. Eso significa aceptar el señorío. Y cuando tú aceptas el señorío de nuestro Señor Jesucristo, entonces eres verdaderamente salvo. Aceptarlo solamente no es salvación. Salvación es someterse al señorío de Jesucristo nuestro Señor y hacer su santa, divina y bendita voluntad en tu vida, en todo lo que Él te diga, cómo te lo diga, cuántas veces te lo diga,
Y a donde quiera que te mande y te mande a hacer una cosa, tú lo tienes que hacer independientemente que fulanito, sutanito y quien sea se vayan a incomodar. Tú y yo estamos para agradar a Dios y no a los hombres. Eso incluye a ti mismo, a tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia, a tu pastor, a quien sea. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios lo dice, Dios tiene toda la razón y se acabó. Entonces, cuando hacemos eso, verdaderamente estamos en el señorío de Jesucristo. Y por ende, somos salvos. Si no, no. Si no, no. Eres un religioso más, eres un simpatizante más, pero Él no viene por los simpatizantes. Él viene por los que lo han aceptado y se han sometido al señorío de Jesucristo. Como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Así que aquí el apóstol Juan escribe para darnos esa seguridad a nosotros, que cuando nos hemos sometido al señorío de Cristo, tú y yo tenemos seguridad en Él. Seguridad de que somos salvos, seguridad de que cuando suene la trompeta, Él nos toma con Él y nos lleva en el harpazo, el arrebatamiento, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y 1 Corintios 15, 52 al 55. Así que eso es la promesa que tenemos y por supuesto Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. ¿Okay? Esa es la seguridad que tenemos, pero tenemos que estar sometidos. Hay cristianos que se llaman cristianos. Yo siempre he dicho, como tú sabes, el Señor dice, ¿por qué me amáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, para que tú puedas cumplir Romanos 8:28, dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. La primera pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿tú amas al Señor? Y hay dos parámetros. En primer lugar, Lucas 6:46 dice, ¿por qué me amáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Tú estás haciendo lo que el Señor te dijo, estás obedeciendo, estás cumpliendo en todo, como Dios te dijo, no en algunas cosas, todo lo que el Señor te dijo. Y segundo es, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú estás hablando de la grandeza de tu Señor, de tu amado Dios, de tu amado Salvador. Entonces, esos dos parámetros dicen si verdaderamente amamos al Señor Jesucristo. Y si la respuesta es sí, amamos al Señor, entonces Romanos 8:28 se cumple, que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que si las cosas se están yendo mal, examínate, ¿estás amando al Señor? Si tú no cumples esos dos parámetros, arrepiéntete y comienza a hacer y tú vas a ver cómo todo va a ayudar a bien. Aún lo malo, el Señor lo va a transformar en bueno y va a ayudar para bien porque amamos al Señor y fiel y verdadero es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Entonces esa es la seguridad que nos da el apóstol Juan al escribir la primera carta que lleva su nombre. ¿Por qué es importante conocer este propósito? Mira el capítulo 2, versículo 4, dice así. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y aquí lamentablemente hay un problema también en la iglesia porque mucha gente alega conocer al Señor Jesucristo. Van a la iglesia, diezman, ofrendan, pero no obedecen. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios te va a juzgar porque diezmaste. Una vez escuché un hombre que me insultó, por cierto, porque dijo, si usted no está diezmando, usted es un miserable. Y la verdad, el miserable es ese hombre. Y ese hombre lo dijo en la misma iglesia de este pastor ignorante. Y es que la iglesia entera, esa iglesia entera está llena de ignorancia por completa. Hay muchas razones por las que la gente no puede diezmar. Uno, si tú no estás recibiendo los ingresos, tú no puedes diezmar. Así de sencillo. ¿Ok? Tú diezmas si estás recibiendo, pero si tú no estás ganando ningún centavo, aunque estés trabajando, hay gente que trabaja y no está vendiendo salario, porque está 100% en comisión tal vez, pero están trabajando, pero no están vendiendo, no están produciendo. Hay gente que sí ganó, pero sus egresos son mayores que sus ingresos, por ende tienen pérdida, pues tampoco pueden diezmar. Entonces, muchos pastores se vuelven religiosos y agarran la ley, pero otro día te daré una clase de lo que verdaderamente es el diezmo y está muy equivocado para que tú sepas. Porque solamente te voy a decir, en ninguna parte del Nuevo Testamento, ni el Señor Jesucristo, ni los apóstoles hablan del diezmo. ¿Y por qué tú crees que no lo hicieron? Pero esa es otra clase, no es hoy. ¿Ok? Entonces, este hombre promueve la ignorancia en su iglesia. Este supuesto pastor que se llama ser pastor, pero es un pastor de ignorancia. Y todo mundo en su iglesia es ignorante igual que él. Porque ese es el problema. Que el problema es que a la gente le gusta tener enanos espirituales para ellos ser los gigantes, pero en realidad el trabajo mío como un líder de Jesucristo, como un verdadero apóstol, los apóstoles que hacían eso. Yo no soy apóstol, de ninguna manera me estoy llamando apóstol, Dios reprenda al diablo, pero los apóstoles levantaban hombres, hijos espirituales, como Pablo con Timoteo, Pablo con
con sus hijos espirituales, con Tito, por ejemplo. Ellos levantaban a estos hombres y los querían formar que fueran más grandes que ellos todavía. Ese es el verdadero liderazgo ministerial. Y los pastores tenemos que hacer eso. Los pastores tenemos que levantar líderes que sean más que yo. Transmitir todo nuestro conocimiento, no importa que lleguen a conocer mejor que nosotros y aún más que nosotros. Gloria a Dios, porque de eso se trata. Después ellos van a tener que levantar nuevos líderes y tienen que transmitir todos esos conocimientos. Por eso yo no me puedo quedar con el conocimiento que Dios me ha dado, porque ese conocimiento no es para mí, es para su iglesia. Y yo la tengo que dar todo a su iglesia y de vaciarme. Y cuando yo me vacío, el Señor me llena de nuevo conocimiento y de nueva revelación. Pero entonces hay muchos pastores de que les gusta tener enanos espirituales en sus iglesias. Y nosotros en desarrollo organizacional le llamamos a ese el síndrome de Blancanieves. Muchos pastores padecen del síndrome de Blancanieves. El síndrome de Blancanieves es bien sencillo. Blancanieves estaba rodeada de enanos. Y ella era la más grande y todos los enanos la tenían que servir a ella. Entonces hay pastores, muchos de ellos, que padecen del síndrome de Blancanieves. Les encanta estar rodeados de enanos espirituales para ellos sobresalir y sentirse que son lo máximo. La maravilla del mundo, la última Coca-Cola en el desierto, los que no pueden ser reemplazables nunca. Y eso es una mentira del diablo también. Cuando un pastor se encuentra y conoce a un hombre o a una mujer de que sabe más de él, se atemorizan. Entonces, vamos a poner el ejemplo bíblico. Pablo, cuando Apolos, el Espíritu Santo lo manda, según Hechos capítulo 19, Pablo no se acobardó. Pablo no se sintió menos. Pablo no se sintió como basura. Pablo le dio una bienvenida, lo abrazó, le dio la bienvenida y le dio el valor porque él sabía que el Espíritu Santo lo estaba mandando para edificar a la iglesia del Señor. Y fue tremendo miembro del equipo misionero, apostólico y evangelístico del apóstol Pablo cuando tú lees de Apolos. Pero los pastores hoy en día son cobardes. Y sí, lo digo así, son cobardes. Porque cuando llega un hombre que tiene más estudio que ellos y Dios los manda, el Espíritu Santo los manda para edificar a su cuerpo, porque esa no es la iglesia de ellos, es la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos no murieron por ellos, ¿ok? Esos hombres no murieron por la iglesia, sino el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo manda, así como el Espíritu Santo mandó a Apolos, allá en Hechos capítulo 19, a trabajar con el apóstol Pablo. El Espíritu Santo sigue mandando a Apolos espirituales, sigue mandando a Pablos espirituales para que trabajara con otros apóstoles que no tenían el mismo grado de conocimiento, que eran bastante ignorantes en muchas áreas. Pero estos pastores padecen del síndrome de Blancanieves y son cobardes. Les gusta estar rodeados de enanos espirituales, gente que no saben menos que ellos y ellos se sienten mejor. Y cuando uno llega, que el Espíritu Santo nos ha dado estudio, conocimiento, tanto académicamente como secularmente, ellos se asustan. Se asustan porque creen que van a arrancarle la cabeza, va a salir rodando y dicen, no, me van a botar y me lo van a poner a ellos. Pero entonces no te puso Dios, porque si Dios te puso, eso no va a pasar. Te pusiste tú, te puso el hombre. Si Dios verdaderamente te puso, que eres el pastor, tú no tienes por qué tener miedo. Porque el Señor te puso, a menos que el Señor te quiera quitar, y si te quites para algo diferente, algo mejor. Entonces no tienes que tener miedo. Ellos hablan mucho de que no, yo no tengo miedo en cualquier momento, pero en el momento que llega, no tienen miedo mientras están rodeados de enanos espirituales. En el momento que llegue alguien de su tamaño espiritual o más alto, quiero decir, en conocimiento, inmediatamente el temor llega. Entonces no podemos caer en ese plan, mis amados. Entonces, yo quiero enfatizar esto hoy en día porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo padece de ese síndrome. Los pastores padecen de ese síndrome. El síndrome de Blancanieves. Les encanta estar rodeados de enanos espirituales cuando deberían de estar rodeados de gigantes espirituales, más bien. Porque esos son los que vamos a llevar la obra del Señor adelante y vamos a alcanzar nuevas metas y vamos a llegar a lugares, a llevar el evangelio a lugares mayores todavía y hacer más proezas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos caer en eso, mis amados. Tenemos que tener ese en mente de que nosotros no podemos tomar el propósito de lo que la Biblia dice y decir, no, porque este es el concepto. Entonces, repito, cuando
el propósito se estudia de esa manera, según los postmodernistas, están en contra de Dios. El propósito se tiene que escribir como lo escribió el apóstol divino, que es el autor divino, que es el Espíritu Santo, o el autor humano, cualquiera que haya sido. Entonces, estoy poniendo de ejemplo ahora mismo a Juan, al apóstol Juan. Ahora te voy a poner al apóstol Pablo. Pero todos ellos tenían un mismo preocupación. Juan quiere brindar al lector seguridad y no incertidumbre, de manera que necesitamos interpretar el capítulo versículo 4 con esto en mente. Ciertamente hay otros pasajes de las Escrituras destinados a dar dudas o a aquellos que realmente no están en Cristo, pero este no es el propósito aquí de Juan. Propósito implícito o más ambiguo. Hay propósito más ambiguo y ahí tenemos que tener sumamente cuidadosos como los interpretamos. ¿Qué es el propósito que no es obvio o explícito? Deberíamos examinar el texto en busca de pistas. Y aquí tenemos que hacer 4 preguntas. Cuando tenemos un contexto que es un propósito no explícito o ambiguo, tenemos que hacer 4 preguntas. Al trabajar, por ejemplo, tanto en las epístolas como también en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, intenta responder estas 4 preguntas, 4, para entender una idea del propósito en el contexto. Por ejemplo, ¿quién escribe quién? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién le está escribiendo y a quién le está escribiendo? ¿Quién es el autor humano y quién es la audiencia en este caso? La segunda pregunta es, ¿cuál es la situación del autor y del lector? Porque hay una situación tanto para el autor como para el lector. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuando decimos la situación, podemos también usar un sinónimo. ¿Cuál es el problema? Cuando se dice cuál es la situación que está sucediendo, en realidad lo que estamos preguntando es cuál es el problema que está ocurriendo. Eso es lo que estamos preguntando, ¿ok? Tercero, hay problemas o asuntos que están siendo abordados. ¿Qué se está haciendo abordado o no se está abordando? Y cuarto, hay temas repetidos o una idea singular que sustenta a todo el libro. Vamos entonces ahora a ver a 2 de Timoteo. Ahora te voy a traer al apóstol Pablo. Mira lo que pasa en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo. Dice así, versículo 9, quien Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí vemos 2 cosas, el Evangelio da vida y también nos da inmortalidad. Antes de que nos hagamos esta pregunta, vamos a ver el contexto del versículo 9. Dice así, versículo 9 dice que somos salvos por gracia y no por obra. La salvación es por gracia, no por obra. ¿Ok? La remuneración del cristiano o la recompensa, como se conoce, no es por fe, es por obra. Ese es otro tema que te voy a dar. ¿Ok? Pero la salvación siempre es por fe. Es por gracia, para que nadie se gloríe. No es por tus obras que tú hiciste. Somos salvos por Él, por su misericordia y porque me sometí y acepté el señorío de mi Señor Jesucristo. Pero es por fe. Esa gracia nos fue dada por medio de Cristo, donde desde el comienzo de los tiempos, dice, o sea, antes de la fundación del mundo. Ok. Ahora, obtendremos más de esto cuando miramos bien en 2 de Timoteo. Mira, dice así. ¿Quién escribe a quién? Esa es la primera pregunta. ¿Quién escribe a quién? Pablo escribe a su querido amigo e hijo espiritual Timoteo. A Timoteo, amado hijo, su hijo espiritual. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es el autor? Pablo, el apóstol Pablo. Él se revela. Pablo es un apóstol comisionado a hablar por Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Lo dice 1:1. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, no de los judíos, de los gentiles. Capítulo 2, versículo 15.
¿Cuál es la situación de Pablo y Timoteo? Aquí esto es muy importante entender, para entender el propósito. Pablo está en prisión, en primer lugar, y ha sufrido por predicar el evangelio, y también lo hará Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Quiero abrir un pequeño paréntesis ahora mismo, y es que aquí tú puedes conocer a los que están predicando el verdadero evangelio versus los que predican un falso evangelio. Estos postmodernistas, estos falsos maestros, falsos pastores, estos pastores de Satanás, esta iglesia de Satanás, siempre están ellos bendecidos. Siempre se enriquecen más cada día, nunca tienen ninguna tribulación. Los ministros del verdadero evangelio que predicamos el santo y verdadero y el único evangelio de Jesucristo, estamos siendo probados, estamos perseguidos, estamos en tribulaciones. Aquí el apóstol Pablo lo pone en contexto, ¿ok? Y le dice a su hijo Timoteo que él también lo va a hacer. Entonces, tú y yo que predicamos, que vivimos, que ejemplificamos el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a estar ahí también. Vamos a sufrir persecución, tribulación, pruebas. Pero estas iglesias de los postmodernistas, falsas iglesias, nunca tienen ningún problema. Nunca. ¿Por qué? Porque el enemigo no les interesa, no los ataca. Pero a ti y a mí que nos guardamos y nos consagramos para nuestro Señor Jesucristo y predicamos, vivimos, enseñamos el único y verdadero evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo, obviamente estamos en persecución de la misma manera que estaba el apóstol Pablo, y el mismo Timoteo lo vivió también, y el apóstol Pablo se lo hace saber. Dice así: preso suyo, Señor, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Capítulo 1, versículo 8. Por lo cual asimismo padezco esto. Capítulo 1, versículo 12. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Capítulo 2, versículo 9. Después dice que muchos lo han abandonado. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Capítulo 1, versículo 15. En mi primera defensa o apología, o apologética, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Capítulo 4, versículo 16. Pablo cree que él está en la recta final de su vida y probablemente a punto de morir, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla de la fe, la carrera la he guardado. La carrera de la fe la he guardado. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me será dada del Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Esto lo dice capítulo 4, versículos 6 y 8. Cerré paréntesis y abro un nuevo paréntesis. La corona de justicia es para los que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Hay 5 coronas. 5 coronas. La Biblia habla, no es una, son 5 coronas. Esta es la de justicia, esta es la corona de la vida. Otro día te voy a dar otra enseñanza exclusivamente de las 5 coronas y cuáles son los requisitos para recibirla. Entonces, para poder recibir la corona de justicia, tú y yo tenemos que amar su venida. No solamente hablar, amar su venida. Cuando tú y yo amamos su venida, entonces se nos será dada la corona de justicia, según dice el apóstol Pablo, de la manera que se le dio a él, y que tú y yo y todos los que han muerto de muerte natural o porque han sido martirizados por el evangelio han recibido. Y tú y yo es mejor que estemos amando su bendita venida para que recibamos esa corona de justicia. Ok, aquí hay un problema siendo abordado. Hay falsos maestros en la iglesia de Timoteo que distorsionan el evangelio. Ese es un problema que desde el principio está y sigue hasta el día de hoy. Los apóstoles, tanto el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Mateo, todos los apóstoles, ellos no tenían miedo a la persecución de Roma. Ese no era el problema, ellos no se preocupaban por eso. Lo que a ellos les preocupaba eran los falsos maestros que Satanás había metido en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y todos ellos siempre están hablando de estos falsos maestros. Ninguno de ellos habla de la persecución del Imperio Romano no. El problema, el mayor preocupación que ellos tenían eran los falsos maestros. Aquí el apóstol Pablo lo ejemplifica.
El apóstol Pablo está preocupado porque hay falsos maestros, habían falsos maestros en la iglesia que pastoreaba el pastor Timoteo, que distorsionaban el evangelio. Pero el día de hoy hay más, o tal vez igual, o tal vez más falsos maestros que desde un principio. Pero desde el primer día, Satanás ha metido falsos maestros en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para distorsionar el santo, bendito, poderoso, glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú y yo tenemos que orar al Señor para que el Señor mande verdaderos maestros. Y el Espíritu Santo nos comisiona a ciertos hombres y mujeres y nos revela, nos enseña. Tomamos muchos estudios, mucha capacitación. Vamos a universidades, tanto académicas, seculares, como cristianas, como seminarios. Tenemos educación teológica, educación bíblica. Y el Espíritu Santo nos enseña años y años y años. Y luego nos manda a las iglesias. Porque primero nos está capacitando, nos está preparando para que luego vayamos a edificar a su cuerpo. Entonces tú y yo tenemos que orar para que el Espíritu Santo mande más verdaderos maestros para que edifiquen al cuerpo de Cristo. Porque hay tantos falsos maestros dentro de la iglesia de Jesucristo. Acuérdate de la cizaña y el trigo, son iguales, son casi idénticas. No son iguales, a la simple apariencia son iguales, pero hay diferencias, pero son casi idénticas. Entonces, estos falsos maestros, es la cizaña. Tenemos que orar al Espíritu Santo para que mande más hombres y mujeres que seamos maestros de la palabra de Dios a edificar a su santa y bendita iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, por eso los pastores no se pueden asustar, como este pastor ignorante. ¿Y qué es ser ignorante? Pues no tener conocimiento, ser necio. Que cuando Dios mande a un hombre, a una mujer que tiene mayor conocimiento que tú, el Espíritu Santo, cuestiónalo, el Señor, usted me lo mandó, y si el Señor te lo confirma, así lo mandé yo, listo, tranquilo, dale, no hay ningún problema, no tengas miedo. Entonces quítate, pastor, el síndrome de Blancanieves. Ya no estés rodeado por enanos espirituales, estás rodeado por gigantes espirituales. Y Dios te bendecirá más. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces, la preocupación del apóstol Pablo, al igual que los otros apóstoles, eran los falsos maestros. Y esa debe ser la preocupación de todos nosotros, de todos los pastores, todos los líderes, de todos los ministros, de los falsos maestros que Satanás ha metido dentro de la iglesia como una plaga, como un cáncer, como una epidemia, para corromper, transversar el santo evangelio y enfermar al cuerpo de Cristo. Así son estos falsos maestros de Satanás. Entonces, esa era la preocupación del apóstol Pablo. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Fíjate, estos dos hombres dicen que ellos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la verdad de algunos, según lo dice capítulo 2, versículos 17 y 18. Entonces estos dos hombres, falsos maestros, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad y comenzaron a enseñar que ya la resurrección había sucedido. O sea, en otras palabras, ya el arrebatamiento había sucedido. Es lo que estaban diciendo, lo cual es una mentira del diablo, porque no ha sucedido todavía. Esos son eventos futurísticos que no han sucedido. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Eso no ha sucedido todavía. ¿Ok? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 también lo dice. Y 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 a 55 también lo dice. Nada de esto ha sucedido. Pero entonces estos dos hombres enseñaron, se desviaron de la verdad y comenzaron a enseñar una mentira del diablo a la iglesia de que ya la resurrección había sucedido. Eso se refiere al arrebatamiento o al harpazo. Entonces, hoy en día se enseñan muchas mentiras del diablo también. Y nosotros los ministros del Señor tenemos que estar verdaderamente. Y por eso el apóstol Pablo dice que él fue comisionado como un apóstol, predicador y maestro hacia los gentiles. El apóstol Pablo era un maestro. Entonces, nosotros tenemos que orar al Señor, al Espíritu Santo que mande. Y tú, pastor, tienes que orar al Espíritu Santo que te mande verdaderos maestros. Y no tengas miedo. Quítate ese temor. Renuncia a ese temor, de ese síndrome de Blancanieves, y no te rodees de enanos espirituales, sino rodéate de gigantes espirituales que el Espíritu Santo va a mandar
y va a ser de bendición para la edificación de tu iglesia. Y no seas como este pastor ignorante aquí en Dallas, Texas, que me botó de su iglesia porque él dice que yo lo incomodaba a él y a su congregación por todos mis conocimientos. Entonces, ese es un perfecto ignorante que ni siquiera debería ser un pastor. Porque la misión del pastor es enseñar la verdadera palabra y hacer que la iglesia crezca espiritualmente en revelación y en conocimiento, y no en ABC, como la mayoría de los pastores se quedan. ABC y nunca pasan de ahí. Y son un montón de, la Biblia lo dice, infantiles, niños espirituales, cuando deberían de ser ya adultos y aún maestros, en vez de estar aprendiendo, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. El problema era eso. Pablo advierte que algunos en el futuro caerán presos de esta falsa doctrina. Mira lo que dice, aquí lo dice en Primera de Timoteo 4:3, dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la santa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos, es lo que significa, ¿ok? Pero estos maestros salen porque la congregación, la gente los pone. Como ellos son asalariados, la gente los contrata, la gente los pone y le dice: dinos lo que nos gusta oír y nosotros te vamos a pagar. Te vamos a dar un buen plan de retiro, un buen plan de jubilación, te vamos a dar un buen salario, vas a tener todo, dinos lo que nos gusta oír, no nos hagas sentir mal, nosotros te vamos a pagar, te vamos a dar muchas bendiciones, pero haznos sentir bien y así nosotros te vamos a gratificar financieramente. Y estos son estos falsos maestros, ¿ok? Entonces, esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día, para que tú sepas. Por eso hay tantos maestros, estos falsos maestros, hay tantos falsos maestros y todos ellos viven bien. ¿Por qué? Porque esta gente les paga. Pero cuando uno es un maestro con sana doctrina y que verdaderamente enseña hermenéuticamente, bíblicamente la palabra de Dios, con madurez espiritual, no solamente con leche, sino con comida y alimentos sólidos para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces más bien te botan, te corren, te dicen que no, que tú incomodas. Claro que sí, porque, y estoy de acuerdo, porque ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Así dice la Biblia. Entonces, cuando tú estás en el conocimiento de la palabra de Dios, tú estás en la luz de Dios. Y cuando tú estás en tinieblas, tú estás en ignorancia, en desconocimiento. Entonces, no hay ninguna comunión. Pero la voluntad de Dios es que toda su iglesia, todo su pueblo, esté en la luz de la revelación, del conocimiento de su palabra de Dios. Y de esa manera, como dice la palabra, no perecerá más su pueblo. Porque su pueblo perece por falta de conocimiento. Tú ves que tan esencial es que Dios mande más maestros. Tú ves que es tan esencial que oremos al Señor que mande más maestros a las iglesias. No solo predicadores, hay muchas prédicas hoy en día. Hoy en día lo que menos hace falta son prédicas. Hay demasiadas prédicas, muchas de ellas malas, por cierto. Hoy en día lo que verdaderamente hace falta en la iglesia son maestros. Eso es lo que más hace falta. Maestros verdaderos de la palabra de Dios. Hoy en día lo que más hace falta en la iglesia son enseñanzas, no prédicas, enseñanzas. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que estar orando. Que Dios mande no más predicadores, que mande verdaderos maestros de la palabra de Dios. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, como Apolos. Para que edifiquemos al cuerpo de Cristo. Esa es la oración. Debe ser la oración de la iglesia. Y tú tienes que estar orando para que Dios envíe más maestros. Y Dios levante. Y a lo mejor, si tú le pides eso al Señor y está en la voluntad de Dios, Dios te hará un maestro a ti también, como me ha hecho a mí por la misericordia de Dios, como era el apóstol Pablo, que era maestro, como era Apolos. Yo le pedí esto al Señor, porque era en mi corazón. El Salmo 37:4 dice: deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esa era una de las peticiones de mi corazón, que yo quería hacer como Esdras. Esdras capítulo 10 dice que él se propuso en su corazón enseñar al pueblo de Dios. Yo me propuse en mi corazón enseñar al pueblo de Dios y le pedí al Señor: mándame a educar a tu iglesia. Primero edúcame a mí, primero enséñame a mí y después mándame a educar a tu iglesia. Y en su misericordia, porque estaba alineado con la santa y perfecta voluntad de Dios, el Señor así lo hizo. Pero hacen falta. La mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra. Hacen falta más maestros, verdaderos maestros, para que la iglesia crezca
espiritualmente y ya no sean un montón de niños infantiles espirituales, ni tampoco mucho menos enanos espirituales. Pero eso viene con la verdadera enseñanza de hombres y mujeres que tengamos verdaderamente la unción del Espíritu Santo, el llamado de Dios en el ministerio como maestros de la palabra de Dios. Y yo oro a Dios para que todos mis alumnos que estén directamente estudiando conmigo o indirectamente que estén estudiando conmigo y todos aquellos que están aprendiendo de estas enseñanzas, yo oro a Dios para que Dios te levante y que te haga un maestro, una maestra de la verdadera palabra de Dios y que tú vayas a glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y edifiques a su santa y bendita iglesia, al cuerpo de Cristo. Esa es mi oración, esa es mi oración y ese es el ministerio Maranata. Ese es mi propósito, esa es la misión que yo tengo, que el Señor me encomendó. Y yo oro todos los días por todas aquellas personas que miran, aquellas personas que me mandan mensajes en las plataformas sociales, en YouTube, que me están mandando mensajes, que me están diciendo, doctor Goldman, usted no sabe cuán bendición ha sido esto para mí, como el hermano David, por ejemplo, que me manda esos mensajes, que dice que él es un maestro en su iglesia y que desde que empezó a estudiar conmigo, dice que ha sido de gran bendición allá en Illinois, él está en el estado de Illinois, dice que ha sido de bendición para él y aún a su congregación. Y yo le doy la gloria a Dios. Mi alma alaba a Jesús, siervo inútil soy, porque simplemente hago lo que el Señor me mandó a hacer. Y la gloria única y exclusivamente para mi amado Jesucristo. Pero eso es lo que nos manda a hacer el Señor. Y Él es maestro, dice. Y Él ha aprendido mucho. Así que gloria a Jesús. Necesitamos más maestros, mis amados. Entonces tenemos que entender el propósito del autor de cada uno de los libros. Pablo anima a Timoteo a permanecer firme por el verdadero evangelio. Mira lo que dice el capítulo 1 del 8 al 14. O sea que si hay un verdadero evangelio, hay falsos evangelios. Hay falsos evangelios. ¿Ok? Entonces Pablo anima, exhorta a su hijo, al pastor Timoteo, a permanecer firme por el verdadero, no dice el evangelio, dice por el verdadero evangelio. ¿Ok? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Justo antes de que el Señor le hablara esto, el apóstol Pablo desde la prisión está con esa inquietud. Él no puede ir, él está preso ya, pero él está mandando esta carta a su hijo, al pastor Timoteo, para que le dice, sufre por el verdadero evangelio. Vas a sufrir persecuciones, no importa, pero defiéndelo. No te avergüences del evangelio, no te avergüences de Jesucristo, tampoco de mí, tampoco de tus maestros que te han enseñado el verdadero evangelio. Entonces, padece penalidades, pero eso importa, mantente firme, le dice. Ese es el mismo mensaje que Dios nos dice a ti y a mí el día de hoy. 2000 años más tarde casi, el Señor, el autor divino, sigue, ese es el propósito del autor divino que nos sigue diciendo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios ha depositado un tesoro rico en todos y cada uno de sus hijos, en nuestros corazones y aún en nuestras mentes. Tenemos que guardar ese tesoro para la gloria de Dios y utilizarlo. Esas son las minas que Él nos ha dado. ¿Ok? Tenemos que verdaderamente multiplicar los talentos. Otro día te voy a dar una verdadera enseñanza de lo que son los talentos, que la gente, la iglesia no los desconoce por completo, que es lo que es. Seguir a Cristo implicará persecución y sufrimiento. Eso tú y yo lo tenemos que estar claro. Seguir a Cristo y servir a Jesucristo en su santo y bendito y verdadero evangelio implica persecución, implica sufrimiento. Pero no importa, no importa. Romanos 8:18 dice que todas las persecuciones de esta vida y todos los problemas que tengamos en esta vida no son comparadas a la gloria que tendremos, que se revelará un día pronto en nuestras vidas. Así que no importa las persecuciones. Te dejará tu esposa, te dejará tu esposo, tus hijos, tu cónyuge, tus amigos, tus parientes, tus personas más cercanas, los que siempre te juraron estar contigo. No importa. Mientras no nos deje el Señor Jesucristo, eso es lo único que importa. Y fiel y verdadero, Él que nunca nos ha dejado ni nos dejará, porque Él lo ha prometido. Mi alma alaba su bendito nombre. Ok. Pablo también insta a Timoteo a permanecer firme por el verdadero evangelio y a refutar la falsa doctrina. ¿Qué significa refutar? Significa rechazar. Tú y yo tenemos que rechazar inmediatamente
cualquier falsa doctrina tangentemente. Y no nos podemos comprometer con el hombre, porque en el momento que nos comprometemos con el hombre nos complicamos con Dios. Tenemos que rechazar esa falsa doctrina o refutar, como le llama el apóstol Pablo. Y a entrenar, fíjate, y a entrenar a otros para la obra del evangelio. Esas son las tres cosas. Primero, permanecer firme por el verdadero evangelio. Segundo, a refutar o rechazar la falsa doctrina. Y tercero, a entrenar a otros para la obra del evangelio. Pero no podemos entrenar a más enanos espirituales. Tenemos que entrenar gigantes espirituales. Entonces tú y yo no podemos padecer del síndrome de Blancanieves, que nos gusta estar rodeado de enanos espirituales. Y eso es lo que los pastores muchas veces hacen. Entrenan a un montón de enanos espirituales y los mandan. Cuando verdaderamente nosotros tenemos que entrenar gigantes espirituales y mandarlos para la gloria de Dios. Y el Señor estará con ellos como lo está con nosotros. Entonces, son tres funciones que Pablo le dice a su hijo Timoteo que tiene que hacer. En primer lugar, estar firme y padecer por el evangelio. Segundo, refutar o rechazar la falsa doctrina. Y tercero, entrenar o edificar o educar. Todo significa lo mismo. Entrenar, educar, edificar a otros para la obra del evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hacemos los maestros. Entrenamos, edificamos y educamos a la iglesia para el servicio del Señor en su santo y divino evangelio. A pesar del sufrimiento que padecerá a la luz del glorioso futuro que te aguarda, tienes que pensar de que Romanos 8:18, todas las persecuciones que vienen en contra de ti, todas las tribulaciones que vienen en ti, no se asimilan, no se padecen, no se parecen en nada, son diminutas, a la par de la gloriosa bendición que recibiremos el día que estemos con Él. Romanos 8:18 lo dice. Así que a pesar de todas esas, hay que seguir adelante, mis amados. No importa la tribulación, no importa la prueba, no importa la persecución, no importa lo que te traicionen, no importa, te traicionarán los seres más amados, no importa. Ninguna de esas aflicciones se asimilarán a la gloriosa bendición que el Señor nos va a dar un día cuando estemos con Él. Por eso, esa es la buena esperanza que nos dice la palabra. ¿De qué manera el conocer el propósito afecta el significado? Muchísima, una manera impactante. Este pasaje no es sobre Pablo enseñando a Timoteo el evangelio por primera vez. El pastor Timoteo ya era un pastor experimentado. Él entrenó con el apóstol Pablo. Él anduvo en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Él anduvo en muchas misiones que el apóstol Pablo lo mandó, con él y sin él. Él había predicado incansablemente el evangelio. Él no era un novato en el evangelio, era un hombre experimentado en el evangelio. Entonces, esto no se trata de que el apóstol Pablo le está diciendo por primera vez entonces esto, hijo Timoteo. No, Timoteo ya había enseñado, escuchado el evangelio cientos de veces, sino miles. Pablo no cree que eso era suficiente y comienza una pequeña tangente evangélica al comienzo de su carta que dice así: así que mientras Timoteo enfrenta el sufrimiento y las falsas enseñanzas, Pablo quiere que Timoteo recuerde el evangelio, predique el evangelio y descanse en el evangelio. Eso es lo que el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta a Timoteo. Él quiere, en primer lugar, no enseñarle el evangelio porque él ya sabía. Él lo entrenó muchos años, anduvo con él. Timoteo ya era un pastor experimentado, había predicado muchísimas veces. Pero el propósito del apóstol Pablo era primero recordar al pastor o a su hijo Timoteo, recordarle el evangelio primero. Segundo, que siga predicando el evangelio a pesar de las persecuciones y a pesar de los sufrimientos y a pesar de las falsas doctrinas que estaban dentro de su misma iglesia. Y tercero, que descansara en el poder del evangelio. Timoteo no tiene nada que temer porque ya uno ha sido salvo por gracia y dos, la muerte ha sido derrotada. Y si quieres te voy a agregar el tercero, le esperaba la inmortalidad. Así que no tenía nada que preocuparse. ¿Okay? Entonces eso es lo que el apóstol Pablo le está recordando a su hijo Timoteo. Ok. No obstante, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es: el evangelio siempre debe estar en el centro y siempre es suficiente, sin importar qué tan familiar te sea.
No puedes equivocarte en orar y compartir el evangelio. Aquí tenemos que tener muchas veces cuidado porque aquí es donde muchos pastores se creen que tienen el síndrome de Dios me la hace todo y nadie me puede decir nada. Y por eso es que cuando el Espíritu Santo les manda un maestro y los manda a corregir, ellos se sienten ofendidos porque se creen que ya se la saben todas. Y ese es el problema de los pastores, que se creen que ya se la saben todas. Y es mentira, no, nadie se la sabe toda. Esa es la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. En el judaísmo siempre queremos saber más. En el cristianismo creen que ya se la saben todas. Y por eso en el judaísmo siempre sabemos y conocemos más. Y cuando viene alguien que sabe más que nosotros, le damos la bienvenida y lo recibimos con sumo agrado. Yo cuando iba a la sinagoga, a mí los rabinos me ponían a enseñar. Y las últimas veces que visité la sinagoga, los rabinos me daban mejor bienvenida que aún la iglesia del Señor. Yo soy mucho mejor atendido y recibido en la sinagoga que en las iglesias, para que tú sepas. En las iglesias hay un rechazo hacia mí. Sí, mis hermanos, hay un perfecto rechazo porque yo siempre llego con mi equipa, como todo judío que soy, observante de la ley, y cada vez que yo llego a una iglesia la gente me mira a mí como Saulo de Tarso, que voy a perseguirlos y a echarlos presos. Así me miran. Entonces, yo cuando llego a la sinagoga, yo me gozo porque me dan una bienvenida increíble. Aún los musulmanes, con todo lo que el problema de los musulmanes que tienen con nosotros los judíos, cuando yo estoy con musulmanes, ellos me abrazan, me dan besos. Sí, mi hermano, besos santos, lógico, ¿verdad? Me dan besos, me abrazan, me dicen mi hermano. En realidad somos primos. Somos primos nosotros. Nosotros los judíos y los árabes, los musulmanes, somos primos. Dios me ha dado gracia con ellos. Yo he entrado a mezquita. Yo he entrado, claro que yo he entrado. Y a mí nadie me queda viendo mal. A mí mis amigos musulmanes me reciben de una manera bien fervorosa, bien, una cordial bienvenida. Cuando yo estoy con ellos me hablan con sumo respeto, ellos aprecian estar conmigo. Mis hermanos judíos también, la iglesia no. Cuando yo estoy en la iglesia me rechazan. Y créeme que 10,000 veces Satanás me ha dicho que me vaya, pero yo sé que es una mentira del diablo y es cuando más fuerte me quedo. Y me han votado, como esta que me acaban de votar con este pastor ignorante aquí en Dallas, Texas. Me han votado. Y yo sé que el enemigo trata de desanimarme y yo me quedo. Para mí es mucho más fácil estar en una sinagoga, como judío que soy. Aún con los musulmanes. Ellos me aman mucho y me aprecian mucho. Lamentablemente los hermanos cristianos no me aceptan a mí de la misma manera. Me ven como Saulo de Tarso y me rechazan. Tienen miedo de mí. Los pastores me tienen miedo porque sé más que ellos. Y así como este pastor aquí en Dallas, Texas, es ignorancia, mi hermano, es ignorancia. Yo no tengo miedo porque alguien sabe más que yo, al contrario, yo aprendo de esa persona. Tú no aprendes del que sabe menos de ti, tú aprendes del que sabe más de ti. Cuando yo era un niño, a mí me enseñaron una lección. Nunca te juntes con gente que sepa menos que tú, porque no vas a aprender nada. Ellos van a aprender de ti, pero tú no vas a aprender de ellos. Júntate con gente que sepa más de ti, porque tú vas a aprender de ellos. Y ese es un principio que desde que yo era un niño y tengo uso de razón, más o menos yo tenía unos 5 años cuando me dieron esa clase, siempre lo he puesto en práctica. Entonces cuando yo miro a alguien que sabe más que yo me alegro. Eso es excitante para mí. Eso me anima. Yo no tengo miedo. Hoy, por ejemplo, en la mañana, estaba hablando con un hermano, el hermano Mark, en una iglesia, donde estoy yendo ahora mismo, de las Asambleas de Dios, aquí en Dallas, Texas. Y el hermano Mark, es americano, me dio una lección hoy en la mañana, me dio una cátedra. Y estábamos conversando. Y me dio una cátedra que yo me quedé con la boca abierta. Él no es pastor. Él no es un ministro ordenado. Él es un miembro de una de las iglesias de las Asambleas de Dios Americanas aquí en Dallas, Texas. Y me dio una cátedra en cuestión de 2 o 3 minutos. Y yo me quedé con la boca abierta. Y yo le dije, hermano Mark, yo deseo aprender más de este tema. Sucede que el hermano Mark es un piloto. Y en sus estudios académicos, él se graduó de física. Entonces él me estaba hablando de conceptos totalmente desconocidos para mí, pero que muestran y comprueban al Dios Santo y Eterno.
Y yo le dije, como apologista que yo soy, eso es un tema fascinante para mí. Porque continuamente yo estoy defendiendo el evangelio contra ateos también, que dicen que Dios no existe. Y te hablan de la teoría del boom theory, que se llama la teoría del boom. Y dicen, Dios no creó el universo, lo creó la explosión. ¿Y quién creó la explosión? La pregunta es esa, porque la explosión no se pudo haber creado solo. Entonces el hermano Marco hoy me dio una cátedra en cuestión de 2-3 minutos mientras estábamos entrando al santuario. Y esa no era la intención, pero yo la tomé de esa manera. Y me bendijo. Y yo le di un abrazo y le dije, hermano Mark, por favor, enséñame más de este tema, porque yo quiero aprender, soy ignorante en esa área. ¿Viste la diferencia? Yo no me asusté porque el hermano Mark sabía más que yo. Al contrario, yo lo vi como un gigante en esa área. Y yo me vi enano y yo dije, yo quiero crecer como él. Y yo quiero aprender y yo voy a aprender de él, porque ese es un tema fascinante. Entonces, pero eso lo hace. Y esa es la verdadera humildad, para que tú sepas. La humildad no es ser ignorante ni andar andrajoso. La verdadera humildad es reconocer cuando alguien sabe más que tú, darle la gloria a Dios y decir, yo quiero aprender. Esa es la verdadera humildad, para que tú sepas. Entonces, Dios nos da más conocimiento cuando tú eres prepotente y te crees que ya te la sabes todo, y como estos pastores, que nadie, según ellos, nadie los puede corregir, porque ellos ya alcanzaron, no sé, ya están en el cielo, por lo visto, no están aquí en la tierra, tienen alitas, tienen sus coronas, andan volando en el aire. Según ellos se sienten así, lo cual es una mentira del diablo. Entonces, yo todavía no estoy allá, yo estoy aquí en la tierra, pero yo voy a estar allá, pero quiero llegar allá con más gloria y honra para mi amado. Entonces, estos conocimientos para mí son fascinantes. Entonces, yo no me sentí para nada atemorizado, ni mucho menos basura, como me dijeron, me sentía, no, mi hermano, es basura. Cuando tú te sientes como basura, es porque lo que tú tienes en tu mente es basura. Yo sé lo que yo soy, yo sé lo que Cristo ha hecho en mí, y le doy la gloria al Señor. Entonces, cuando Dios me manda a un hombre, a una mujer que sabe otras áreas más de mi vida, hermano, para mí eso es una bendición, y le doy la gloria a Dios y le doy las gracias a ellos, porque ellos me vienen a enseñar, es lo que el Espíritu Santo me está mandando a educar en ese momento. Así que esa es la manera que lo tenemos que ver. Ok, entonces, ese es el propósito. Ahora voy a cerrar con el contexto. El contexto es la segunda herramienta. Avancemos a nuestra segunda herramienta, es el contexto. Deberíamos leer la Biblia más como una novela y menos como una enciclopedia espiritual. Cada versículo, capítulo, libro de la Biblia están conectados. De hecho, tenemos una clase que se llaman conectores. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante. Y todos están conectados a la gran narrativa de la Biblia de la que hemos estado hablando en las últimas clases. Dios glorificándose a sí mismo mediante la salvación de su pueblo y el juicio de sus enemigos a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro amado Señor, Dios, Salvador y Rey. Pero si lees la introducción a los mandamientos en su contexto, que dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y luego lee los 10 mandamientos, entonces te darás cuenta de que Dios dio a su pueblo Israel los 10 mandamientos después de que los salvó de Egipto, y los está llevando a vivir a la luz de su salvación. No les está diciendo cómo ganar la salvación. Esa es la diferencia. Entonces, por eso tenemos que leer la palabra más como una novela y menos como una enciclopedia espiritual. Ok, al pensar sobre un pasaje en el contexto de toda la Biblia, es importante tener en cuenta dos lentes distintos. El primero es la teología sistemática. La teología sistemática es una categorización de la verdad bíblica. Si escoges un libro sobre teología sistemática, en el puesto de los libros de CHBC, te ayudará a entender lo que la Biblia entera dice sobre los temas específicos, como por ejemplo el pecado, la naturaleza divina de Jesús, el fin de los tiempos, que se conoce como escatología, entre otros. El segundo es la teología bíblica. Es la trama del plan de Dios de redención que fluye desde el comienzo de Génesis hasta el final de Apocalipsis. Ubicar tu texto en el contexto de la teología bíblica contextualizará
la manera en la que encaja en el gran plan de redención de Dios. Y eso es importante porque si solo pensamos en el contexto de la Biblia en términos de teología sistemática, perderemos parte de la textura y la fuerza de lo que está ocurriendo. Entonces, esto es muy fundamental de que lo tengamos que ver. Vamos a examinar un versículo familiar para que puedas ver la implicación de leer un versículo en contexto. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Todo el mundo se sabe este versículo, aún hasta los no creyentes. Dice así oración: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la oración. Ahora vamos a ver el párrafo. Juan 3, 16 al 21. Juan no solo menciona a aquellos que creen y son salvos, sino también a aquellos que no creen y son condenados. Mira el versículo 18, lo dice bien claro. Ahora vamos a ver el capítulo. Al comienzo del capítulo, en los versículos 1 al 21, Jesús enseña a Nicodemo que los hombres deben de nacer de nuevo, dice el versículo 3. Y que el Hijo del Hombre debe ser levantado, versículo 14 al 15. Explicando más sobre cómo ocurriría esta salvación. Luego ya al final del capítulo, en el versículo 36, Juan el Bautista dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque acuérdate que Juan el Bautista está todavía predicando lo que la ley decía. Y eso también lo puedes ver en el Salmos capítulo 2, que dice que el que no ama al Hijo y el que no acepta al Hijo, la ira de Dios vendrá sobre él. Lo dice bien claro. El salmista David lo escribió en el Salmos capítulo 2. Pero también está en toda la Torá y en toda la Biblia hebrea. Lo dice bien claro. Lo que pasa es que no se nos revela a los judíos. El Señor intencionalmente no lo hizo, como te enseñé la vez pasada, para que lo rechazáramos y así poder salvar a ustedes los gentiles y nacer la iglesia. De lo contrario, nunca son salvos ustedes. Este era el plan del propósito de Dios. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es en el libro. El libro, como discutimos en la sección del propósito del autor, el libro de Juan fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, seguridad, garantía de salvación. Mientras estemos sujetos al Señor, no mientras querramos hacer lo que nos dé la gana, como dicen estos posmodernistas, sino mientras estemos en el señorío del Señor Jesucristo, obedeciendo, agradando, viviendo una vida santa para el Señor Jesucristo, amándolo, tenemos una garantía de salvación. Siempre y cuando cumplamos estos requisitos, tenemos esa garantía de llegar a ese glorioso día que Él nos ha prometido. Aquí ves que en el versículo 16 es quizás la expresión más concentrada del propósito de Juan. Mostrar que Jesús es el Salvador y todo aquel que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Y ahora cuando vemos en lo que el aspecto de la Biblia dice, en muchas formas Juan 3:16 puede ser considerado el crescendo de la narrativa bíblica. Por cientos de años Dios ha estado revelando progresivamente su gran plan y ahora está aquí a todo color. El Salvador prometido ha venido y nos ofrece la salvación que ha sido prometida desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Ahí la prometió Dios. Entonces, ¿cuáles son las mejores maneras de asegurarnos que estamos tomando en cuenta el contexto? Número 1, en el párrafo. Presta mucha atención a las palabras de la transición. Palabras como por, pero, por tanto, y o después de esto, exigen que averigües la conexión entre lo que están estudiando y el pasaje anterior antes de que vayas más lejos. Esos son conectadores que se llaman y lo tienes que ver de una manera. Páusate, detente, míralo de dónde lo conecta y por qué lo conecta antes de seguir adelante. El capítulo, lee antes y después de la sección que vas a estudiar. Te darás cuenta si alguna vez vas al estudio bíblico de los miércoles por la noche, que esta es una práctica estándar. También si encuentras que estás en medio de un argumento como los primeros capítulos de Romanos, puedes ayudar que traces dónde está este argumento como una forma de entender el contexto. Pregúntate,
¿Qué estaría faltando en este libro de la Biblia si este capítulo desapareciera repentinamente? Eso es muy importante que te hagas esa pregunta. En cuanto al libro, puede ser de ayuda el entender cómo está estructurado el libro. Es como Proverbios, donde la estructura es muy suelta y no importa tanto. O como Job, que lo vimos hace unas semanas atrás, donde entender cómo el libro está compuesto es en realidad crítico para entender cada pasaje dentro de él. Los libros donde más importan la estructura son Apocalipsis, Job, Eclesiastés, Mateo, Daniel, Malaquías y Éxodo. Estos son los segundos. Por la mayoría de los otros libros es bueno conocer la estructura, pero no es esencial. Estos son más fundamentales. El último ejemplo que te quiero presentar, la importancia del contexto inmediato. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7. Ok, vamos a hacerlo corto. Y comparado con Lucas 18:1, siempre ora y nunca te rindas. Eso es lo que dice. Ok. Mateo 6, 5, 7 lo hacemos corto y sin exagerar. Comparándolo con Lucas capítulo 18, versículo 1, siempre ora y nunca te rindas. Esas son las diferencias cuando estudias estos dos contextos. Léelo y eso es lo que te está diciendo. Mateo, en contra de formas falsas de religión. Mateo está en contra de falsas de religión. Y Lucas, dirigido a aquellos que son fríos e indisciplinados en su vida de oración. ¿Ok? Entonces, cuando lees estas escrituras que te acabo de mencionar ahora mismo, en Mateo 6, versículos 5 y 7, versus Lucas, capítulo 18, versículo 1, Mateo está en contra de formas falsas de religión. Mientras tanto, Lucas, dirigido a aquellos que son fríos e indisciplinados en su vida de oración. En conclusión, mis amados y mis amadas, hablamos hoy sobre usar dos herramientas, el propósito del autor y el contexto para ayudarnos a descubrir el significado de un determinado pasaje. Pero siempre deberíamos tener en mente que el propósito subyacente de Dios en toda la Escritura es la revelación de su gloria, como se muestra principalmente a través del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, cuando nos sentemos a estudiar la palabra de Dios, mientras buscamos discernir el propósito y el contexto de un pasaje, debemos hacerlo con el objetivo de crecer en nuestro conocimiento de Él en toda su gloria. Amén. Gloria a Jesús. Y de esta manera hemos terminado nuestra clase número 14 del estudio hermenéutica bíblica. Hoy te enseñé la clase 14, que es propósito y contexto. La próxima semana, con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido, vamos a ver la clase número 15. Ya estamos por concluir, son 18 por todas. Vamos a ver estructura y paralelismo. Así que no te la pierdas, que es una otra excelente clase para la gloria de Dios. Vamos a orar de esta manera. Le damos la gloria al Señor por el privilegio que nos ha dado a mí, este siervo inútil, de edificar a su cuerpo, a su bendita iglesia, a su amada iglesia, a su novia. Muy pronto será su esposa. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria por darme este privilegio, Señor amado, de que me has ungido y comisionado y que me has escogido, Señor, y me has apartado para edificar, enseñar y edificar a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor Jesús. Yo te pido por todos y cada uno de mis alumnos, directos e indirectos, y a todos los que están estudiando conmigo a través de las plataformas sociales del Ministerio Maranata, para que usted los levante, los forme, y que estas enseñanzas sean una manera en que usted los levante para que ellos sean maestros. Manda más maestros, Señor. Necesitamos más maestros, Señor, para que enseñemos la verdadera palabra a tu pueblo y le edifiquemos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su santo, bendito, bello, precioso rostro sobre tu vida y los tuyos. Y recuerda, tenemos que permanecer fiel en el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No importa la persecución, no importa las tribulaciones, no importa quienes nos traicionen, no importa quienes nos abandonen, no importa, porque fiel y verdadero es el Señor, que nunca nos abandona, y Él estará con nosotros hasta el último día. Él lo prometió y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice.
Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, pastor, evangelista, escatólogo, apologista y maestro para la gloria del Señor Jesucristo, siervo de Jesucristo, por llamado directo de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que el Señor te siga bendiciendo. Gloria a Jesús. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo y gloria a Dios Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.